Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en todas estas secciones de charlas que Proyectar tiene para todos ustedes. Estamos ya casi a cumplir 3 años, con más de 176 charlas brindadas en todos estos lapsos, gracias a la expertise de cada uno de ustedes que nos acompañan y comparten su conocimiento. En esta ocasión tenemos el privilegio que el ingeniero forestal, don Ronald Guerrero, nos hable sobre la madera, la historia, belleza, naturaleza y sostenibilidad de la arquitectura. Por favor, si alguien tiene una consulta, levantar la mano o realizarla mediante el presente chat y con mucho gusto yo como moderadora les ayudo a transmitir la consulta. Gracias a todos por su compañía. Esta es su casa. Por favor, aprovechen el espacio. Don Ronald, primero que nada, muchas gracias por brindarnos su conocimiento de manera gratuita a Proyectar. Estamos a la orden y esperemos que no sea una sola charla, sino que sea más bien la primera de muchas. Gracias, bienvenido. Bueno, buenos días, señoras y señores. Primero, agradecer a Dios la oportunidad de poder compartir mis experiencias y, y poder transmitir conocimiento a través de la charla que voy a presentarles. Primeramente, el objetivo que persigo es sensibilizar a la comunidad de Project Arc sobre los beneficios ambientales, estéticos y funcionales del uso de la madera sostenible en arquitectura, destacando especialmente el valor de las plantaciones forestales y la madera de bosque nativo manejados como fuente responsable y renovable. La madera es un símbolo de oficio e historia, y realmente basado en eso es que deseo indicar lo siguiente. Jesús, antes de ser maestro, fue carpintero. Aprendió valores como paciencia, humildad, respeto por la materia prima en el taller de Nazaret. La madera es más que un recurso, es memoria de vida del bosque, del tiempo y del cuidado humano. En arquitectura, su uso permite reconciliar lo moderno con lo ancestral. Elegir madera sostenible es construir con conciencia desde plantaciones responsables o bosques bien manejados. Así que como Jesús dignificó lo cotidiano, podemos dignificar la arquitectura usando materiales que honran la vida, el entorno y la historia. Esta frase para mí es clave. La madera combina belleza, historia y sostenibilidad como ningún otro material. En otras palabras, la madera puede ser sustituible, pero no igualada. Realmente su belleza, historia y sostenibilidad, ningún otro material lo va a hacer. Es muy importante indicar los aportes ecológicos de los árboles para que lo tengamos claro, ¿no? Ellos capturan el CO2 mediante el proceso de fotosíntesis, fijan el carbono en su biomasa, troncos, raíces, hojas y ramas, y liberan oxígeno, mejorando la calidad del aire que respiramos. Pocos seres vivos hacen esto y eso es sumamente importante tenerlo claro eh, sobre los beneficios que los árboles aportan a la humanidad. Tengo más de 40 años de estar en el sector forestal maderero y debo decirles que del 79 a 1990 fueron 11 años de campo en donde trabajamos en toda la parte operativa desde vivero, establecimiento, mantenimiento de plantaciones en Opala, San Carlos, Bagaces, Cañas. 12 años como consultor del 2010 al 2022 en asesorías técnicas agroforestales y sostenibilidad nacional e internacional. 20 años liderando empresas de reforestación como gerente general y gerente de operaciones de 2009 al 2010 y 3 años desarrollando experiencia como gerente de operaciones en Nicaragua. No solamente trabajando con especies forestales, sino también como cacao y otras especies como hule. Así que conozco el sector desde sus inicios, desde producir un vivero hasta la parte de comercialización, industrialización primaria y secundaria. Realmente, cuando hablamos de reforestación, a veces se piensa que es una actividad que cómo se maneja y realmente, con base en nuestra experiencia,
podemos decir que hay que desarrollar un concepto de reforestación y donde hay diferentes áreas que integran este concepto, como es la parte de investigación, mejoramiento genético, sistema de información geográfica, auditoría y responsabilidad social empresarial. Y dentro de este concepto entramos a lo que es vivero, establecimiento, mantenimiento, manejo, aprovechamiento e industrialización. Todo esto lo viví y realmente creo que los resultados es la materia prima, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Consolidación profesional, 20 años en maderas de preciosas de Costa Rica y Nicaragua. Esos 20 años me permitieron empezar con proyectos de cero y poder desarrollar un concepto. Y créanme que cuando empecé en esta empresa, que era de capital suizo, en la zona de Guanacaste, en la península de Nicoya y en el norte de Costa Rica, estamos hablando de más de 10.000 hectáreas. Empezamos con 800 hectáreas y terminamos con 10.000 hectáreas de terreno, de las cuales reforestamos en Costa Rica 5.700 y en Nicaragua 2.500 hectáreas, principalmente de teca, y de lo que sembramos anualmente, un 10% era dedicado a especies nativas. Les soy franco, cuando empecé como gerente de esta empresa, yo no creí que 20 años iban a pasar muy rápido y que después de estar sembrando iba a venir un proceso de empezar a experimentar y aprovechar materia prima y también no solamente su aprovechamiento primario, sino su comercialización. Inclusive nos tocó abrir mercados internacionales, debo decirles al mercado de India, China y Vietnam, en donde colocábamos troncos de madera eh, para producción. Previo a esta charla, yo me di a la tarea de hacer 5 preguntas eh, a las personas que estuvieran interesadas en contestarlas, por supuesto, con el fin de ver si mi percepción que yo tuve hace algunos 15 o más años, cuál era la percepción ahora, ¿no? Las preguntas fueron muy claras. ¿Qué especies forestales conocen y han usado en sus proyectos? Las respuestas comunes de cuando empecé a la fecha es un resultado muy interesante porque de las primeras que mencionaron fue teca, melina, pino y después el resto de especies nativas. Anteriormente era al revés. Primero las especies nativas y después las especies de plantación. Así que creo que hemos avanzado en ese sentido. Ya hay un poco más de conocimiento. Tal vez no suficiente, pero lo hay. ¿Qué tipo de madera encuentran en almacenes como EPA, el colono, el agar, etcétera? Y aquí las observaciones fueron muy importantes. Difícil encontrar madera de buena calidad, no se informa el origen de la madera, se desconoce la oferta disponible, falta variedad de opciones y se debería promover el uso de especies cultivadas en Costa Rica. Entonces creo que esto es muy importante. Falta información para las personas que necesitan materia prima como madera, principalmente de plantaciones. ¿En qué partes de la vivienda usan madera y qué productos complementarios emplean? Lo más frecuente, cielos rasos, artesones, muebles, pisos, escaleras, rodapiés, divisiones, detalles decorativos y estructuras especiales. ¿Puede la madera ser reemplazada por materiales como plástico, metal o concreto? Las respuestas resumidas, hay muchas imitaciones, pero importante, ¿cuál contamina más? Entonces aquí, pues obviamente la madera tiene una ventaja muy importante. Otra respuesta bastante interesante, depende del presupuesto y los gustos del cliente. La madera natural tiene un valor estético y calidad insuperable. No se puede sustituir por sus propiedades físicas y acústicas. Algunos prefieren materiales alternativos por comodidad o preferencia personal. En ciertos casos se reemplaza, por ejemplo, en techos por costo y disponibilidad. La quinta pregunta fue, ¿incorporarían madera en sus diseños para unir lo moderno con lo natural? Las respuestas fueron muy claras. Sí, la gente está interesada, pero se necesita información para que la gente esté segura que la madera de plantación o la madera manejada de bosque natural o bosque secundario no van a tener ningún inconveniente. Muchos están muy interesados en conocerla
y tal vez un poco la idea es darles información a ustedes sobre algunas de las especies con las cuales hemos trabajado. Esto lo resumo por lo siguiente. Formé parte de la Junta Directiva de la Cámara a Industria de Costa Rica en la Junta Directiva en el año 94, que era una asociación que agrupaba una serie de empresas que daba un valor a la cadena, perdón, daba valor a la cadena de madera, desde productores forestales hasta diseñadores, fabricantes e industriales. Desde entonces yo percibí que tanto la población como los gremios del Colegio de Ingenieros y Arquitectos no recibían información suficiente sobre las acciones relacionadas con las plantaciones forestales y el manejo del bosque natural en Costa Rica. Sigo considerando que en la actualidad, aunque hemos avanzado, porque ya la gente conoce más, ya la melina está en el mercado, la teca está en el mercado, el pochote, el laurel de plantación está en el mercado, todavía la gente no dispone, principalmente los proveedores no dan información al consumidor. Y les voy a contar una historia. Hace muchos años, cuando empezamos ya a tener los primeros aprovechamientos y empezamos a comercializar madera, pues recurrimos a los centros y ferreterías grandes para empezar a colocar madera de plantación certificada. Y les soy franco, nosotros éramos una empresa de capital suizo y éramos una empresa certificada FSC. Yo creí que la materia prima nos las iban a quitar de las manos. Fue mi sorpresa? Que el gerente de mercadeo con las empresas con las que estuvimos nos ubicaron. ¿Cómo nos ubicaron? De la siguiente forma. Ronald, para que usted pueda entrar con esa materia prima aquí a nuestros almacenes, en primer lugar, usted nos tiene que dar una cuota de producción de lo que usted produce. Segundo, y clave, es que el precio que usted nos da no puede ser superior a los precios que nosotros tenemos. Cuando a mí me dijeron eso, digo, pucha, increíble. Y les digo, estábamos llevando teca a competir con pino y no podíamos vender a un precio superior al pino. Y les digo que el pino, que viene principalmente de Canadá y de Chile, es lo que más abunda en nuestro país y compite perfectamente con Melina. Pero el precio es la mitad de lo que pueda valer la teca o algunas especies nativas. Entonces, aquí creo que es donde está la clave. E inclusive hay otro detalle importante. Los vendedores en estos almacenes, por vender el pino, ganan comisión. Entonces, lo primero que le van a ofrecer a usted es pino y después el resto de especies ahí están colocadas sin que tengan mucha visibilidad. Algo muy importante que la gente debe conocer es que Costa Rica ha desarrollado todo el paquete tecnológico de Melina, ha desarrollado todo el paquete tecnológico de teca y de otras especies nativas como el caoba. ¿Qué les quiero decir con un paquete tecnológico? Que se ha desarrollado desde el material genético hasta la industrialización de la madera. En el caso de la melina, en el caso de la teca, en el caso del pochote, en el caso del laurel. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el material genético con que cuenta Costa Rica en estos momentos es reconocido a nivel mundial. Hay muchas empresas a nivel internacional, principalmente latinoamericanas, Brasil, etcétera, que vienen a adquirir material genético a Costa Rica de melina, teca, caoba, principalmente. Y hay otras especies que también ya están entrando en en el mercado que son sumamente importantes. Cuando les digo yo a ustedes mejoramiento genético, y para tal vez que me tengan claro el concepto, y les voy a poner un ejemplo, no está relacionado con forestal, pero sí con ganado. Cuando hablamos de mejoramiento genético en ganado, principalmente hablamos de ganado Brahman. Y hay dos tipos. Brahman, que es parecido a un bulldog, que era el Brahman antiguo, y ahora el Brahman moderno, mejorado genéticamente, es como el boxer. Exactamente en teca es igual. Igual que en la melina, ya hay plantaciones que yo los llevo a ver una plantación de semilla y los llevo a ver un material clonal y ustedes dicen, son dos mundos
totalmente diferente. Entonces, creo que lo que es mejoramiento genético en nuestro país ha avanzado muchísimo y, y somos pioneros con especies como la melina, como la teca, como el caoba. Y hay una empresa actualmente que está liderada por el Instituto Tecnológico que se llama GenForest, que es genética forestal, que trata de canalizar todo lo que es mejoramiento genético de especies forestales tropicales con empresas nacionales e internacionales. Entonces, realmente lo que ustedes van a adquirir cuando ustedes adquieren plantaciones forestales provenientes de reforestación, como melina y como teca, están adquiriendo también parte de ese mejoramiento genético y esa investigación que se ha venido desarrollando en el país durante mucho tiempo. Estas son las especies nativas reforestadas en Costa Rica en los últimos 30 años. Almendro de montaña, almarillón, botarrama, caoba, cedro amargo, chancho blanco, laurel, maría, pilón. Y aquí hay una serie de información que ustedes la van a tener disponible porque es un resumen de características de estas maderas en cuanto a color, densidad, durabilidad, resistencia y los usos más comunes, ¿no? Eh, y muchas de estas especies ya tienen mejoramiento genético. Cuando hablamos de mejoramiento genético es que el turno de corta se empieza a reducir. Me acuerdo cuando hablábamos nosotros de turnos de rotación de más de 20 años. Hoy, con mejoramiento genético, puede haber la posibilidad en ciertos lugares y en ciertos sitios que, por ejemplo, melina en 15, 18 años ya está lista para producción. Igual sucede con teca. Ok, y aquí están las especies exóticas que ya se han reforestado en los últimos 30 años. Algunas de las más importantes son teca, melina, pero hay otras muy interesantes. Acacia mangio, que desarrolla en suelos degradados. El ciprés, que antes el ciprés, para algunos de ustedes pueden tener referencia que el ciprés antes a nivel local se utilizaba muchísimo. Ya el ciprés ya no se usa tanto como antes, porque ya hay posibilidades con especies alternativas. Entonces, toda esta información es importante que ustedes la tengan para poder realmente seleccionar de acuerdo a a los requerimientos del cliente y qué son las opciones que se le pueden ofrecer. Aquí hay algo muy importante, son los tonos de la madera, ¿no? Aquí pongo como referencia nada más, créanme que no es lo mismo en fotos que en vivo, pero traté de simular lo mejor posible lo que son las especies nativas y sus colores y las especies exóticas, para que ustedes tengan, creo que es una de las cosas importantes, para que ustedes tengan una idea clara cuando hablamos de mejoramiento genético. En mejoramiento genético, en Teca, por ejemplo, en la empresa con la que trabajé, llegamos a manejar 100 clones. Eso en forestal es muchísimo. Y de esos 100 clones llegamos a tener una colección de 10, que era lo que la empresa hacía ensayos en diferentes fincas que teníamos para poder determinar cuáles eran las que se adaptaban mejor a las condiciones de cada finca. Entonces, eso es muy importante. Ya todo eso está superado. Entonces, lo que se siembra en la actualidad es mucho mejor que lo que se sembró hace 20 años. Tanto así que inclusive hay clones que puede uno tratar de mejorar la coloración de la especie que se está reforestando, en este caso teca o melina. Y entonces podemos tener colores más intensos y créanme que el color en ciertos países donde es originaria la teca, el color en la India es sumamente importante y entonces ellos lo valoran mucho. Ahora vamos a entrar un poco para que lo que en algún momento ahora les dije yo, que cuando empecé yo en el año de 1990 a trabajar con maderas preciosas, yo creí que no iba a haber muchas cosas, pues el sueño de un forestal es construir su casa con maderas que plantó. Y esta es una casa que yo construí con el 90% de la madera que van a ver ustedes aquí en madera que yo sembré. Y se los digo honestamente, cuando yo esto parece mentira porque originalmente uno
no creía que iba a haber esto, pero esto es una realidad. Así que aquí empezamos a ver un poco los productos de plantación que de esta casa que la construí, la terminé en el año 2000, así que tiene ya 25 años esta casa y que lo que ustedes ven en esa diapositiva es tablilla de media por tres de teca con artesones de bálsamo y balsamito. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver artesones perdón, tablilla de caoba de media por tres. Vean el color. También con artesones de bálsamo y balsamito. En esta diapositiva, en la parte izquierda, tenemos una ventana entre la sala y el comedor, en donde podemos ver un marco de caoba y donde se ve la tablilla de teca y en la de arriba se ve la de caoba. Aquí empieza uno a jugar un poquito con los colores. Esa es una de las grandes ventajas que tiene uno con la madera. Aquí tenemos, por ejemplo, tablilla machimbreada de media por tres. Realmente lo que hice y que tuve la posibilidad yo fue construir una casa con una gran variedad de especies y lo que fui haciendo fue algunas que produje, las fui procesando y otras fui adquiriendo materia prima y entonces lo que tengo es una colección donde uno puede ver las diferentes tonalidades de la madera y diferentes usos que se le da. Marcos de puertas y ventana. Todos los marcos y puertas de la ventana de la casa, los marcos son pochote de plantación y todas las ventanas y todas las puertas de la casa son en teca y es madera de plantación. Ahora vamos a ver un poco de dónde obtuvo esa materia prima. También en la diapositiva de la derecha o el lado izquierdo de ustedes también empiezan ustedes a ver muebles también de teca y de caoba. Aquí les muestro columnas de teca, de pochote y de teca de dimensiones importantes. Cuando ven ustedes una columna de esas, ese es el producto de un árbol. Ese es un árbol que realmente tenía 18 años de edad, que lo llevé a una industria, que lo bloquearon y de las costillas saqué la tablilla que está en esa casa. Entonces, solo en esos corredores habían 7, 8 árboles y ahí sucesivamente. En la derecha son árboles de pochote, que son 2 por 7 y en el caso de la teca que eran 2 por 8. Aquí lo que ven son en los corredores teca de 8 por 8 y de 12 por 12. Prácticamente esas columnas, como les indico, corresponden a árboles que tenían entre 18 y 20 años y que simplemente los bloqueamos y de las costillas pues generamos la tablilla que se necesitaba para la casa. Ahí están parte también la viga corona y travesaños de teca, que son de 3 por 8 que se armó y que se unían con los artesones y la tablilla de los corredores. También utilizamos, vean por ejemplo aquí en la diapositiva de la derecha, tenemos la baranda, que es de níspero, y el bloque de 4 por 4 que es de guapinol. Realmente aquí es donde empieza uno a combinar especies y esto es de un bosque manejado, en donde también puedes utilizar diferentes productos y diferentes combinaciones. Por ejemplo, aquí en esta baranda puedes ver también la combinación con el hierro y en la jardinera la piedra. Son elementos que podemos incorporar perfectamente en detalles de una casa, no necesariamente. Si ustedes me dicen, Ron, ¿usted volvería a construir una casa igual que esta? No creo que lo vaya a hacer, pero sí en algunos detalles sí podría utilizarlo. Pasamanos de guapinol, que era lo que estaba hablando yo, y los bloques de níspero. Vean qué interesante aquí. Normalmente uno no creería que pueda hacer estas cosas, pero se lo hacía de teca aquí en la diapositiva del lado izquierdo. Y a la derecha son persianas
en madera de cedro real. No son persianas que usted las consigue aquí normalmente, pero es posible hacerlas y es factible. Y son combinaciones que podemos hacer. Aquí tenemos las persianas de la parte de adentro de la casa, cómo las podemos ver. En combinación, y aquí usted empieza también a ver combinaciones. Teca con cedro de las persianas y en la parte de la, de la viga corona, eso es pochote. Entonces ahí, pues uno lo que trata es de hacer contrastes, ¿no? Aquí vamos a la parte un poco rústica. Digamos, hice un rancho y entonces utilicé postes de quebracho de 11 pulgadas de diámetro y ahí lo pueden ver ustedes, eh, columnas rollizas con artesones normales, digamos, y travesaños de 2x7, 2x6. Y tienen el cielo raso, que es teca, y artesones de teca. Entonces uno, por lo menos traté de buscar esas combinaciones y tonalidades en la madera. Esta es otra especie que también, por lo menos a nivel para construcción de ranchos, es muy apetecida. Son columnas o postes o parales de yayo. Eso se llama yayo, es una especie muy, muy bonita para hacer ese tipo de estructuras. Y curiosamente también las reglas donde va soportada la teja es de teca. Entonces vuelvo a comentar la importancia y las grandes posibilidades de poder combinar madera tradicional, digamos, aserrada, con madera no tradicional, madera en rollo. Permiso, don Ronald. Esta Sí, madera ya yo siempre me ha llamado la atención, bueno, su árbol como tal, porque él se ve como muy huequeada, ¿verdad? El tema es que a veces transmite que sea fácil de tener como de podrirse. El tratamiento de la misma y todo lleva mucho proceso o es muy costoso o es una mala no, percepción mía. es una mala percepción tuya. El yayo es una madera, vean, realmente, y eso se lo digo con todo conocimiento, el comején no es tonto, el comején va a comer la parte suave de la madera, lo que es la albura. Ok. El yayo es una madera tan dura que no le entran. Andan por la parte superficial. Usted ve los niditos, pero ella no se le mete, ni al quebracho tampoco. Ok, Es decir, interesante. es madera sumamente dura. Ustedes no tienen idea. Y se los digo, a madera, por ejemplo, la teca, ellos, digamos, el comején va a entrar, digamos, en la parte externa, por decirlo así, entre la corteza y la albura, pero al corazón no se le mete. Entonces es muy importante esa percepción que tenés, porque cuando esta casa tiene 25 años, así como está ahorita en estos momentos, y eso así como está, así lo tengo. Entonces, sí, obviamente hay cosas importantes con la madera que mucha gente cree, otra gente no cree. Yo sí creo totalmente, y es que uno debe cortar la madera con buena luna. Ok. Y vieran que eso mucha gente no lo cree, pero yo lo corroboré totalmente. Uno corta la madera con mala luna y la madera se pica. Y lo vi en esta casa en Liberia y lo vi en otra casa que tengo en Río Naranjo, que ahora les voy a mostrar, que es otro concepto de construcción. Entonces, esto de yayo y el quebracho, créame, el madero negro también para hacer ranchos es madera que uno, digamos, ahora vamos a comentar algo al respecto, que es un servicio que uno da. En una oportunidad, algunos con arquitectos me han solicitado que les colabore con ellos y uno lo que ha hecho es proponerles cosas que a veces no las conocen. Por ejemplo, tapajuntas en madera, que ahora lo vamos a ver, eh, hacer, digamos, una pared en tapajuntas con melina y genízaro es una combinación muy bonita, muy bonita. Mucho depende del cliente y lo que le guste, pero son cosas que se pueden hacer. Espero haber contestado tu pregunta, Tatiana. Claro que sí, más bien muchas gracias. Ok. Aquí ustedes ven closet de cedro con Guanacaste a la izquierda y closet de Guanacaste con teca.
esas son las tonalidades que trata uno de buscar. Y les digo, aquí fue mucho por lo que yo había conseguido y la disponibilidad que tenía. En algunos casos tenía de una cosa, tenía otra, entonces trataba de combinar. Esos son los closets de la casa. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es un lujo, realmente es almendro de piso en doble forro, pero los marcos que ustedes ven ahí son pochote. Esto se trajo de la zona de San Carlos eh, y realmente es una posibilidad también muy viable. Tener una pared con doble forro de almendro realmente creo, y me acuerdo, ahí no se le ven los clavos porque realmente fueron clavos de acero para poder poner esa madera. Aquí lo que ven es, por ejemplo, ya vemos muebles, una credencia de teca con genízaro negro. Tal vez ahí el sobre no se ve, pero es un poco más oscuro, pero el contraste es muy, muy bonito. Algo que a veces también la gente cree que no se pueden hacer muebles de raleos. Esta silla es madera de caoba de una plantación de un raleo de 12 años y vean el color que tiene. A mí me impresionó esto, se lo digo, me impresionó. Y esa silla me lo hizo un ebanista francés que está aquí en Guanacaste y que se la di a él porque yo quería que hiciera realmente un mueble muy bien hecho y ahí ustedes lo tienen. Entonces, madera de plantación, realmente hay que estar claro que no, ese tabú de que no se puede hacer porque la madera no sirve, porque el color, no, realmente hay que conocer y hay que saber. Entonces, es información lo que necesita, digamos, arquitectos, ingenieros. Y aquí vemos un poco la combinación de materiales. Esto es el cuarto principal, en donde tenemos teca con MDF, hidrófugo. Entonces vean ustedes cómo un material moderno que está muy de moda, que actualmente se está utilizando muchísimo para cocinas, cómo lo podemos combinar y cómo podemos hacer cosas que realmente se vean bellas con madera de plantación. Este es un muy buen ejemplo. Ahora vamos a ver otra casa que tenemos una casa de fin de semana en donde era una casa de bono que le quitamos el techo, hicimos corredores y metimos madera rolliza de teca con madera con regla sin machimbrear de media por 4 de teca. Ese es un techo de artesón de teca, artesones largos, muy largos, y los travesaños son de níspero y las columnas son de teca. En la derecha hay un detalle muy interesante donde terminó la parte de la casa prefabricada, porque esto era una casa prefabricada, monté un semiblock de teca y hice un tablón y puse no un petatillo, un tapichel de teca con piso de teca y después levanté el techo. Realmente es exactamente lo contrario a lo que tenemos aquí en Liberia, que son artesones aserrados y tablilla machimbreada. Aquí no, aquí todo es rústico, excepto este tapichel que es machimbre de piso de teca. ¿Ok? Espero que les quede claro esto porque realmente es un concepto muy diferente, pero son dos construcciones que vale la pena verlas para poder tener claro esto. Aquí ustedes ven exactamente dos corredores, un corredor y la sala comedor, en donde podemos ver el uso de la piedra también, combinada con madera, y las barandas de los ventanales, porque es un clima, esto es en Río Naranjo de Bagaces. Y a la derecha ustedes ven un poco ya el artesonado que se ve ahí. Y aquí en la puerta ya ven todas las puertas y todas las ventanas son de teca. Aquí ustedes ven exactamente, digamos, las puertas sin machimbrear, tablilla. Aquí en la parte de abajo, en la diapositiva de abajo, se ve el tablón, la regla, que es de media por 4 en tapajuntas. No sé si algunos conocen el término.
pero eso es muy de esta zona de Guanacaste. Y aquí también ven columnas de teca de 8x8 labradas en Nicaragua, como columnas muy bien trabajadas. Y en la parte de arriba del jacuzzi ven ustedes el semiblock, que es una troza que se corta eh, con dos caras y simplemente se montó ahí, que le da un detalle diferente. Espero que lo puedan ver. Aquí nuevamente en el lado de la cocina, el mueble de la cocina, ven ustedes un mueble de cedro con teca. Al lado derecho lo que van a ver son las persianas de cedro real y principalmente teca. Esta casa, digamos, la remodelación que se le hizo fue con teca, cedro principalmente. El espejo, un espejo en teca, el mueble de lavatorio de cedro con teca. En fin, realmente uno incorporó de acuerdo a las posibilidades, incorporó cierta madera y ciertos colores para, para dar ciertas tonalidades. Aquí pongo, digamos, empresas ahora, de acuerdo a lo que hemos visto, empresas que ofrecen maderas sostenibles en Costa Rica. Están los enlaces para que ustedes los puedan buscar, pero es donde ustedes van a encontrar, digamos, materia prima de excelente calidad, material mejorado genéticamente y donde han cumplido, muchas empresas de estas han cumplido ya un ciclo de producción desde el vivero hasta su industrialización. Cada una de estas empresas presenta esas características. El caso de maderas cultivadas, Noveltic, Pan American Woods, El Buen Precio, son empresas que tienen desde plantación hasta su industrialización y comercialización, para que ustedes los puedan consultar y puedan visitarlo. Algo que yo le estaba diciendo a Tatiana es que estas empresas, una de las cosas que creo que vale la pena como una recomendación a Project Art, a este gremio, es que visiten algunas de estas empresas como Maderas Cultivadas, Nubiltic, porque lo que van a encontrar los va a comprometer aún más a utilizar maderas de plantación. No necesariamente, les digo, no es que tengan que utilizar madera de plantación en todo, no, son detalles y en algunas estructuras que puedan ser interesantes de acuerdo a los requerimientos de los clientes, ¿no? Referencias para consulta: el mercado forestal, el directorio forestal y el catálogo y directorio de productos maderables y proveedores de Costa Rica. Yo creo que son fuentes que ustedes pueden consultar para poder enriquecer sus conocimientos y lo más importante, visitar las empresas, porque una vez que ustedes se comprometan, perdón, que ustedes visiten estas empresas, se van a comprometer a utilizar especies en algunas partes de una casa, no en todo. Conclusión: la madera que usamos para construir no es solo materia, es memoria. Cada veta, cada color, cada textura cuenta una historia del bosque, del clima, de la tierra que la vio crecer. En las casas de Liberia y Río Naranjo que les he mostrado, he explorado esa historia con respeto y creatividad. He combinado especies de plantación como teca y malina con maderas de bosque secundario, logrando una sinfonía de tonos, texturas y propósitos. Desde columnas hasta cielos rasos, desde muebles hasta detalles decorativos. La madera ha sido protagonista en cada rincón. Las imágenes que comparto no son solo ejemplos técnicos, son invitaciones. Invitaciones a ver la madera como aliada del diseño contemporáneo, como puente entre lo moderno y lo ancestral, como símbolo de sostenibilidad y belleza imperfecta. Recordemos que uno de los grandes valores de la madera es su imperfección. Como arquitectos y constructores tenemos el poder de elegir, y al elegir madera sostenible, elegimos también proteger el bosque, dignificar el oficio y construir con el alma. Ahora vamos un poco a la parte comercial y contarles una pequeña historia familiar. Hace 8 años mi hijo, que es administrador de empresas con una especialidad en finanzas, me dijo: papá, tenemos un hijo, un nieto tuyo que ya va a entrar al kinder,
próximamente va a entrar a la escuela y necesito, papá, complementar la actividad de mi profesión y de clases en la universidad y necesito poner un negocio complementario. Entonces nace Naú, que es una ebanistería que utiliza madera sostenible principalmente. Este taller empezó hace 8 años y quiero mostrarle un poco lo que en 8 años han hecho porque parte se ha convertido en una actividad familiar, ¿no? Eh, Todo inició con parte con lo que ellos vivieron en nuestra casa y que ellos lo vivieron en carne propia y han llegado a apreciar la madera y por eso pusieron este taller de ebanistería sostenible, ¿no? Es una empresa local de ebanistería dedicada al diseño, fabricación y comercialización de muebles para el hogar, proyectos inmobiliarios y sector turístico en Costa Rica. Esta empresa está ubicada en Liberia. El logo de Naú son tres pilares: amor de familia, el amor a Dios y el amor a la naturaleza. La experiencia es calidad asegurada, entrega a tiempo, experiencia de servicio, asesoría profesional, garantía real, un enfoque sostenible, diseño inteligente y precio justo. Obviamente, dentro de Naú también damos consultoría agroforestal, planificación, corta, transporte, valorización de madera, inventarios en madera, certificaciones. Un valor agregado es la visión técnica y productiva con un enfoque sostenible, rentabilidad y desarrollo comunitario. No solamente diseñamos muebles y espacios, que incluye el diseño inmobiliario, sino es un uso consciente de la madera y propuestas para optimización de espacios. Esto incluye el diseño. No solamente es vender una materia prima y hacer un croquis, no, es participar y conceptualizar con el cliente sus diseños y lo que él desea, ¿no? Y muy importante, el material que desea utilizar. Se hacen muebles a la medida en diferentes sitios y lugares de todo Costa Rica. Y aquí están parte de los proyectos que hemos desarrollado y ejecutado para que ustedes puedan ver una empresa que ha entendido que el utilizar maderas sostenibles es factible y utilizarlas con los nuevos materiales que están saliendo en el mercado. Eso me parece muy, muy interesante. A la derecha ya y al centro están viendo ya ustedes cocina en donde se utiliza madera y MDF, por ejemplo, hidrófugo. Entonces ya es muy interesante esto. Y a la izquierda un camarote que se hizo en un proyecto en Papagayo, de esas casas importantes en donde se utilizó genízaro de un plan de manejo, en donde se fue, es decir, el cliente quería saber de dónde venía su materia prima y se le dio ese valor agregado a esos muebles. Así que aquí presentamos una gran variedad de productos que ya se han elaborado para el mercado nacional. Y muy importante, la materia prima, sabemos de dónde viene, dónde se procesa y dónde va a estar. Parte del equipo de trabajo que tenemos. NAU, Costa Rica es un aliado estratégico para arquitectos sostenibles. Y entonces aquí están una serie de, de aportes que realmente ustedes van a tener el poder utilizar madera sostenible, no con NAU, no solamente con NAU, sino por ejemplo con maderas cultivadas, con probosques, eh, con Pan American Woods. Eso me parece que es algo muy importante que esas alianzas se deben ir buscando y acercándose. El impacto de nuestra operación, trabajo decente y crecimiento económico, producción o consumo responsable, acción por el clima y una vida de ecosistemas terrestres. Este es el plan de crecimiento que esperamos próximamente, el próximo año ya poder contar con esto, que es un centro de producción sostenible
una sala de ventas y una experiencia de bioturismo con que se llama Madera Viva. Creo que con eso le damos infinitas gracias por su atención a esta presentación. Créanme que nos preparamos con mucha dedicación para poder cumplir el objetivo que queríamos, que es eh, que puedan solidarizarse con la madera de plantación. Creo en esto, soy un enamorado de la madera y ustedes tienen una gran ventaja. Cada proyecto que hacen es diferente. Crear es sumamente valioso. Incorporar diferentes materias primas sostenibles, especies que fijan CO2 y que, como los árboles, y que se fijan en la madera, en las raíces, en los árboles. Eso es impresionante. Por eso los invito a que vayan a estos proyectos y que conozcan para que ustedes realmente se comprometan. Tatiana, estoy a sus órdenes para las preguntas y consultas. Gracias, don Ronald. Bueno, primero que nada, agradecerle. Excelente charla, muy completa. Qué bonito el montón de ejemplos que has mostrado. Conocer de Naú, parte también de tu experiencia y del trabajo de que todo esto conlleva y el compromiso, ¿verdad?, con la sostenibilidad y más aún incentivarnos a cada uno de nosotros. Por el momento no tenemos ninguna consulta. Me parece que todo está excesivamente claro, pero por favor, si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, levantar la mano o realizarla mediante el presente chat y con muchísimo gusto les damos el espacio. Igual recuerden que esta charla queda grabada y la difundimos por nuestro canal de YouTube ahora dentro de unos cuantos minutitos. Yo sí quiero comentarles que no porque don Ronald lo dijo ahorita, pero sí somos muy conscientes del conocimiento con el mercado y las maderas y ya con dos empresas de las que él mencionó en su presentación, ya hemos conversado para realizar giras técnicas. Una sería acá en San José y otra en San Carlos. Entonces estamos esperando los planes, propuestas formales para que por medio de Proyectar hagamos estas giras donde se incluye el día de tour, el conocimiento del lugar, cómo se maneja desde la plantación hasta el procesamiento y la venta del producto para ver todas sus etapas del proyecto, ¿verdad? O del producto como tal. Y es realmente muy importante conocer y tener esa conciencia a nivel también de las certificaciones y de las maderas. Entonces, don Ronald, muchísimas gracias de nuevo por su colaboración con Proyectar. No sé si alguno tendrá algún comentario o alguna consulta. Si no, daríamos por finalizada la charla. Nada más una pregunta, Tatiana. ¿Cuántas personas escucharon la charla? Ahorita tenemos 4 personas, pero sepa lo que esto ya mañana a primera hora me están pidiendo la grabación. Yo de inmediato la comparto en nuestra comunidad y le llega a hoy, somos 985 arquitectos de todo el país y al difundirse en nuestro canal de YouTube a muchas más personas. Bueno, agradecerles realmente a Tatiana esta bella oportunidad que he tenido y agradecerles a los participantes. Espero que haya quedado todo bastante claro, a pesar de que no hubo ninguna consulta. Espero haber cumplido las expectativas que tenían con ustedes y estamos a la orden. Súper, más bien con todas las expectativas ante proyectar y lo solicitado a la perfección. Indica don José Castro que muy interesante la charla, que muchas gracias. Bueno, Entonces, a muchísimas todos, gracias, señores. de nuevo, muchas gracias a todos. Buenas noches. Voy a dejar de grabar.